Pues continuando lo que es el tema de la alabanza, a mí me tocó hablar acerca de los 5 ministerios y la alabanza. Entonces, la verdad que al inicio sí estaba un poquito ahí preocupado de cómo iba a estar el enfoque de los 5 ministerios en la alabanza, pero sí me ayudó bastante lo que me compartió el pastor. Y también en esto yo recordaba, hace un tiempo pues tuve la oportunidad de estar con un grupo en una iglesia tocando. Y me recuerdo que terminamos el servicio y todo y estábamos comiendo. Y durante la plática surgió el tema de una persona de aquí que es algo conocida, que canta muy bien, pero que no se le mira que anda como que en muy buenos pasos, ¿verdad? Se miran unas sus mañitas así meras feas. Entonces empezaron a comentarlo eso y en eso un amigo que toca teclado, él nos dijo: muchacho, increíble, pero yo ya estuve en un grupo con él, dijo, ya toqué con él, y es increíble que a pesar de que sí, todo lo que dicen de él y todo lo que se mira, el cuate tiene unción, decía, y yo no entiendo por qué sí tiene unción a la hora de cantar. Entonces yo recordé que una vez un amigo me dijo: es que muchas veces no es de que uno sea el bueno, sino que es por pura misericordia de Dios hacia el pueblo, ¿verdad? Y el problema es de que uno se puede subir a ministrar como sea, y Dios lo puede usar, pero el que está después, que ahí sigue adquiriendo juicio y luego Dios le va a pasar cuentas, es uno mismo. Entonces eso mismo le comentaba a este compañero. Y para eso pues es importante que en nuestro caso pues debemos de tener lo que son las unciones de los 5 ministerios. Gracias a Dios estamos bajo una cobertura en la cual pues nosotros creemos y somos ministrados por los 5 ministerios. Y es increíble cómo en la mayoría de temas, no sé si han puesto atención cuando a veces el apóstol ministra, y en muchos de sus temas él siempre termina diciendo que encuentra los 5 ministerios. Y es increíble cómo Dios nos está protegiendo de esta forma. Entonces vamos al texto base, que es Hechos del 15 al 17, que dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Entonces parte de cómo los 5 ministerios tienen que ver con la alabanza es la restauración del tabernáculo caído de David. Y ese tema del tabernáculo caído de David es bien extenso, no sé si han logrado ver. Me recuerdo que hubo un año en el que el apóstol lo estuvo predicando y creo que fueron como 2 semanas y no terminó de explicarlo porque es demasiado extenso el tema. Pero uno de los principales objetivos de la restauración del tabernáculo de David dice que es para que los hombres busquen al Señor, y parte de ese proceso viene siendo levantar a la iglesia y que los que no lo conozcan se acerquen a Dios. Tenemos también de que la verdadera alabanza da gloria a Dios en las alturas y trae paz a los hombres de la tierra. Es parte también de la unción que debemos de tener con los 5 ministerios, que dice en Lucas 2:14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Esa es parte de la alabanza y de la unción que vamos a tener con los 5 ministerios, es dar gloria a Dios en las alturas y traer paz a los hombres. Y en Éxodo 15:20 nos dice que María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Es importante que normalmente el líder de alabanza, o en este caso aquí el que guía la alabanza es el pastor. Entonces, si él está prácticamente enfocado y tiene bien la visión de hacia dónde tiene que ir la alabanza, todos los demás seguimos, ¿verdad?, al líder, que fue lo que pasó en este caso con María, que ella tomó el pandero y todas las mujeres le siguieron. Y eso viene siendo con el líder. El líder debe ser el primero que tiene que tener bien clara cuál es la meta, hacia dónde debemos ir con la alabanza y cómo nos va a servir la unción de los 5 ministerios en la alabanza. Y para ello pues también hay que saber cuáles son los 5 ministerios y por qué los puso Dios. Tenemos en Efesios 4:11 al 13 que Él dio a algunos de ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. ¿Cuál es el fin de los 5 ministerios? Capacitar a los santos. ¿Quiénes son los santos?
amén, va. Aunque sea con que uno que se la crea, va, amén, yo soy el santo, diría alguno, va. Y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál tiene que ser una de las funciones básicas de los 5 ministerios en la alabanza? Tener unidad en la fe y que todos tengamos conocimiento pleno del Hijo de Dios. Eso quiere decir de que la alabanza tiene que estar enfocada sobre todo con una base bíblica, con una base doctrinal. Si no, no estamos cantando nada, ¿verdad? Es como dice la palabra, son como símbolos resonantes. Y a la condición de un hombre maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y en Efesios 4, 14, 16 dice, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Por eso es importante que la administración de los 5 ministerios en la alabanza implique que tenemos que tener una base doctrinal para saber qué es lo que estamos cantando y qué es lo que estamos diciendo. Y por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Actualmente pues hay bastante operación de error. El hermano Armando enseñaba la semana pasada en su enseñanza de que hay alabanzas que, como ahora el famoso reggaetón cristiano, ¿no? Otra operación de error, se convirtió tal cantante famoso y ya él aceptó a Cristo hoy domingo, el otro domingo ya está cantando en una iglesia. Entonces, ¿cómo es eso, verdad? Y esas vienen siendo las artimañas engañosas del error. Para ello pues vamos a hablar de lo que es la unción apostólica de la alabanza. Vamos a tratar de que alcance el tiempo porque sí es bastante. Dice en 2 de Samuel 6, 13 al 15, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Esta unción básicamente lo que tiene como objetivo es la restauración del tabernáculo de David. Y en este caso David es el que tiene la figura de apóstol, porque él está previamente estableciendo los fundamentos para la iglesia cuando organizó a los cantores para alabar a Dios. Todos sabemos de que el apóstol prácticamente, o el ministerio apostólico, lo que hace es establecer los fundamentos doctrinales de la iglesia. Por ejemplo, si digamos el apóstol Sergio, que es ahorita nuestra cobertura, él nos dijera, miren hermanos, antes se decía tal cosa, ahorita se cambia. Entonces, él tiene que nos da siempre una explicación del por qué en este momento la doctrina pues ya es diferente, ¿verdad? Y es importante que por eso cualquier ministro de alabanza pues siempre tenga cobertura, ya sea de un apóstol. No sé cuántos lograron escuchar la prédica del apóstol ahorita del estudio de pastores que fue antes de la proclama, creo que fue el 30 de diciembre, ahí en San Lucas. Y él previamente decía eso, que un ministro que no tiene apóstol o que no tiene cobertura es una persona que ya hay que poner ojo y no estar tan confiados. A mí me pasó el año pasado acá, un amigo me invitó para el aniversario de su iglesia y llegaba una cantante famosa y que se suponía que era de Benecer. ¿Cuál fue la sorpresa? Que la cantante famosa ya ni siquiera usaba velo para adorar. Ya su forma de cantar ya no era de ministrar, sino que ya era toda rockstar. Entonces, ¿será que está bajo una unción apostólica? No, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que ponerle ojo a estas personas. Y para ello también es importante, esto ya se mencionó varias veces, hasta el hermano Hernán lo mencionó en la primera enseñanza. La música se compone de ritmo, melodía y armonía. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si ustedes se dan cuenta, David puso los fundamentos para la alabanza. ¿Y en quiénes los puso? Cuando organizó a los cantores. En eso está Emán, Asaf y Jedutún. Previamente ellos son el tridente de la alabanza. ¿Por qué? Emán era lleno de fe, Jedutún alabando a quien da alabanza, y Asaf el que reúne, el que junta o recolecta. Cada uno tiene un enfoque en lo que es ritmo, melodía y armonía. Emán tenía 14 hijos, Jedutún, no sé quién quisiera tener 14 hijos aquí.
Jedutún tenía 6 y Asaf tenía 4. Dice que en Emán levantaban el cuerno sus hijos, según 1 Crónicas 25:5, y él es figura del espíritu que debe ser edificado por medio de la melodía. Entonces es importante saber eso, ¿verdad? Por eso les ponía aquí el ritmo, melodía y armonía. La melodía viene a lo que es la unción del espíritu que es edificado, y el comprender lo que dice la melodía del canto de nuestro Dios, cantaremos con entendimiento. Por eso es importante que todos los coros que vamos a cantar le pongamos ojo de qué estamos diciendo. No es solo decir, por ejemplo, cuando cantábamos la canción de si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, esa una vez el apóstol explicó de que el coro es muy bonito, pero ya se pusieron a pensar qué estamos cantando en ese momento, de que si a mí se me olvida lo que es Dios, que me lleve al madero, que me lleve a morir a mí mismo, ¿verdad? ¿Y será que morir a mí mismo es fácil? Estamos pidiendo que tener muerte a nosotros mismos. Y sí es un canto que ministra, pero también imagínense que el hermano la estaba de cantar porque le gusta, pero no quiere salir de sus malos pasos. El proceso va a ser más difícil todavía, porque él está pidiendo que lo manden al madero, ¿verdad? A morir a sí mismo. Jedutún dice que representa el alma que debe ser edificada por medio de la armonía cuando alabamos a nuestro Señor, es decir, que debemos involucrar nuestro intelecto, voluntad y emociones para alabar a Dios. Y Asaf, que era el equilibrio que representa el cuerpo y es la base de que no debemos de reprimir las manifestaciones corporales. O eso a los hermanos de alabanza, yo siempre los molesto que no sean miches, ¿verdad? Que si hay que alabar, que alabemos así con gozo, porque es parte de la administración de Asaf. Con manifestaciones corporales, no es decir todos tienen que venir y echarse el montón de vueltas aquí, pero por lo menos debemos de representar ese júbilo a la hora de cantar. También Asaf viene siendo lo que es el ritmo, que el ritmo afecta al cuerpo. Una vez con un grupo de alabanza, pues nos llevaron a una iglesia y se dio como una pequeña clase de música, y yo en ese entonces no sabía de que el ritmo cómo puede afectar el ambiente de la alabanza. Entonces vino el que en ese entonces era mi diácono, y él tocaba batería, y les explicó a los hermanos: miren, hermanos, es que muchos creen de que el tocar rápido es tener unción. Y él dijo, y eso no es correcto. Muchas veces el tocar rápido lo que representa es que estamos haciendo que la gente se mueva prácticamente solo por el ritmo. Y se puso en la batería y empezó a tocar despacio. Y dijo, ¿cuántos sintieron ganas de danzar? Ninguno. Empezó a tocar más rápido, y se fue así lo más rápido que podía tocar, y sí daban ganas de moverse. Entonces él dijo, ¿a cuántos les dieron ganas de saltar o moverse? Y un montón levantaron las manos. Y dijo, ¿y ustedes creen que yo estaba ministrando? Yo estaba pensando en otras cosas, estaba pensando en mis hijos, estaba pensando en todo, menos en ministrar. Ustedes se querían mover por forma carnal, les digo. ¿Pero por qué? Es porque el ritmo acelerado muchas veces hace eso. Y lastimosamente muchos hacen esta manipulación con algunas personas. Por eso el ritmo, lo más que podríamos tocar en la alabanza es entre 150 a 160. Porque de ahí estamos haciendo que las personas empiecen a moverse rápido, no porque tengan el deseo de danzar, sino porque como estamos tocando demasiado rápido, el mismo corazón se les acelera y quieren ponerse a bailar. Es lo que pasa con canciones como el famoso merengue. El merengue va demasiado rápido, aunque uno no lo crea, y por eso es de que a la gente le dan ganas de bailar. Entonces, la unción apostólica promueve la unidad en el cuerpo de Cristo, y la alabanza debe servir para unirnos. Entonces, también eso es parte de lo que va a traer la unción apostólica, la unidad. Y también de manera que en medio de la alabanza se manifieste que somos un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? En Hechos 16, 25 al 31 dice que también mientras oraba, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. En otras versiones dice que hablaban por himnos y cánticos espirituales. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, ¿qué trae también consecuencia? La alabanza, la unción apostólica va a traer libertad a los cautivos. Y yo tengo un ejemplo bien bonito de eso, porque una vez estaba ministrando en Zona 5,
Pero fue un día esos de los que de verdad uno está ministrando y dice, ah, no, se siente bien cargado todo y mira que los hermanos, ninguno quiere alabar, como que el ambiente estuviera pesado y estábamos ya hasta en la oración y no se levantaba el ambiente. Y se sentía así bien feo, y no sé qué pasó ese día, tal vez el director, la lista que llevaba no estaba muy bonita que llegamos y no levantaba. Hasta que esa vez a nosotros nos hablaban por medio de los seniors. El diácono nos habló ya un poco molesto y dijo, hermanos, la situación está mala, el apóstol va a dirigir. Y salió el apóstol de su oficina y él nos dirigió en alabanza. Y solo empezó a adorar el apóstol. Ay, créanme que hasta la piel se me puso chinita y cayó la unción. Fue un momento en el que estábamos adorando y no caía nada, de verdad, se sentía como que nadie estaba fluyendo. Él empezó a adorar y se sintió la unción. Entonces, eso es parte de la unción apostólica. También pues esta unción es útil para discernir la música que se está cantando dentro de la iglesia. La doctrina apostólica es útil para evaluar en qué momento se utiliza música mundana, pero con letra arreglada para cantarla en la congregación de los santos. Una función apostólica es hacer un reconocimiento ministerial a grupos de alabanza o hermanos que cantan como solistas dentro de la iglesia que pertenece al cuerpo de Cristo. Por eso es importante que si conocemos, ahorita salió un cantante, digamos, aquí un hermanito, el hermano fulano quiere ser la estrella de Amatitlán y se va a dedicar a hacer alabanzas y saca su disco, pero nadie lo conoce porque no tiene lo que es cobertura. Y es ahí hay que ponerle ojo. Por eso es importante que si miramos un grupo de alabanza o incluso un ministro que dice que es salmista, hay que ponerle ojo si de verdad tiene cobertura, porque si no, ya es problema. Y aquí les pongo un par de ejemplos. No sé cuánto, no les puse la canción para que no se me pierdan, pero esta canción, la de Como Ríos de Babilonia, esa es de, si se dan cuenta, puse un video de 1979. Es de un grupo que nada que ver, ¿va? Era un grupo mundano. Y a la par les pongo un video que es de hace no mucho, de una iglesia allá en Estados Unidos, de un predicador famoso. Y están cantando la misma canción. ¿Por qué? Porque la base de la letra de esta canción es de la Biblia, aunque sea del mundo. Y la canción era enfocada en alabanza, no era enfocada en alabanza. Y se canta en la iglesia. Aquí les pongo otro ejemplo. A mí la música de Álvaro López a mí me gustaba mucho, porque pone cosas un poco complicadas, pero por eso les puse hasta el minuto del video, porque hay un video donde está el grupo de Daft Punk con Stevie Wonder y hacen la misma melodía que tiene él en su canción. Entonces, ¿quién le copió a quién? ¿Será que se está cantando con el espíritu de esa canción? Entonces, eso es parte de lo que tiene el ministerio apostólico, que muchas veces por eso es que no cantamos coros, porque nuestro mismo apóstol nos ha dicho, miren, tal canción, esa no la toquen. Hay de varios artistas cristianos que él nos ha dicho, de eso no se puede cantar ninguna canción. ¿Por qué? Porque ellos traen mala unción. Entonces es importante que por eso pongamos atención, incluso hasta en las prédicas. Ha pasado hasta que no nos prohíben algún coro, pero por ejemplo que cambian algún tipo de letra. Se me viene a la mente la canción del hermano Jaime Murela, Yo quiero más de ti. Y el apóstol nos explicaba que hace muchos años de que el orden de los factores sí afecta en este caso, porque decía menguar para que crezcas tú. Y él decía, es al revés, crece tú en mí para que mengue yo. Y ese fue el cambio de la letra. Otro cambio de letra es en la alabanza del hermano Jorge Hines, en la de yo me voy con él, yo no me quedo. Entonces, si ustedes miran en el EP, que fue la primera vez que sacó su versión, ahí dice, preparado estoy, él viene pronto. Y en una prédica el apóstol dijo, yo creo, Jorgito, que hay que cambiar la letra, porque todavía no estamos preparados, nos estamos preparando. Entonces, ya cuando él sacó el disco decía, preparémonos, él viene pronto. ¿Por qué? Porque hasta él escuchó eso. Hay otro montón de alabanzas en las que se ha cambiado la letra por temas doctrinales, y es importante que, sobre todo los hermanos de alabanza, que pongamos atención en este tipo de prédicas,
porque tal vez a veces estamos ministrando y estamos cantando algo que va en contra de la doctrina. Amén. Va rápido el tiempo aquí. Tenemos la unción profética de la alabanza. Dice en 2 de Reyes 3:15 al 19: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: así ha dicho Jehová. Entonces, parte de la unción de lo que es profética en la alabanza viene siendo que muchas veces el Señor puede usar un ministro de alabanza para que caiga la unción profética. Por ejemplo, cuando estamos en la adoración, estamos adorando y eso muchas veces abre el camino para que caiga la unción profética, y consecuencia de eso viene la unción de los dones y la administración de profecías. A mí muchas veces, así me decía un amigo, ya hemos como que normalizado de que cantamos una adoración y cae la profecía, pero hay iglesias en las que no hay profecía, y no es porque no crean, sino que no ha caído la unción. Y es increíble cómo Dios nos ha bendecido a nosotros con una unción profética en la que muchas veces ministrando desciende la profecía. La unción profética prepara el ambiente espiritual profético dentro de la iglesia. Ejemplos: cuando llegó Joram y Josafat ante Eliseo, el texto anterior, el profeta pidió a un músico y descendió en la unción profética. Otro ejemplo, el apóstol Pablo dice que hablemos con salmos, himnos y cánticos espirituales, Efesios 5:19. Los cantores que organizó David profetizaban usando liras, arpas y címbalos. Y también Saúl comenzó a profetizar cuando llegó al lugar donde se encontraba la compañía de los profetas, que tenían instrumentos musicales. Entonces los profetas tenían instrumentos. Entonces, ahí tenemos un gran ejemplo de cómo la unción profética puede afectar la alabanza, y esa unción la deberíamos de buscar todos. La alabanza debe comenzar en la puerta del tabernáculo y llega al lugar santísimo, donde tenemos acceso a la sangre derramada por Jesús. Y como lo hacen los ancianos delante del trono, postrarnos, cantar un cántico nuevo. El cántico nuevo también viene de consecuencia de esa unción profética. No sé si han escuchado a veces que empezamos cántico nuevo y el hermanito no sabe hacer un cántico nuevo, y eso viene por medio previamente de esta unción profética. ¿Cuál es el cántico nuevo? Pues la misma palabra lo dice: hacer un cántico al Señor que nunca ha sido aprendido. Pero ¿qué pasa? A veces, como no tenemos el conocimiento de cuál es un cántico nuevo, en vez de ponernos a adorar, Señor, te pido por el hermanito fulano tal, nos podemos interceder. Entonces, parte de lo que nos va a ayudar a evitar eso es la unción profética. Y en 1 Samuel 18:7 dice que cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Por qué se pone como ejemplo? Porque en ese entonces David todavía no había matado a sus 10,000. Entonces fue también parte de la profecía, como una unción profética, que ellas ya declaraban que David había matado a sus 10,000. Muy rápido porque a Eduardo me puso en amarillo. La unción magisterial en la alabanza. El propósito de esta unción es enseñar la doctrina por medio de los cantos que entona el pueblo de Dios, incluso cantar con entendimiento. Esto es bien importante, y por eso, no sé si ya lo dije alguna vez, pero los hermanos de alabanza deberían de ser los primeros que deberíamos de tener bien segura la doctrina, o tener por lo menos la doctrina básica. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender qué es lo que estamos cantando. Así rapidito un ejemplo: a mí me pasó hace mucho que tuve la oportunidad de estar con el pastor Jorge Hines cuando él grabó su último disco, y él en un ensayo nos dijo: miren, hermanos, les voy a explicar por qué puse este orden en las canciones. Y él tenía su doctrina y previamente sacó sus bases de: este coro lo puse primero por esto, este coro después va por esto, porque la Biblia dice esto, y nos fue explicando por qué puso en ese orden las canciones. Después él iba explicando por qué hizo o por qué iba la letra así de ese coro, porque tenía bases doctrinales. Entonces es importante que todos por eso tengamos bien clara la doctrina para saber qué estamos cantando. Dice en 1 Corintios 14:15 que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces es importante que sepamos qué es lo que estamos cantando. La unción magisterial hace que todos los cantos puedan realizarse basados en la palabra de Dios, que el pueblo sepa que los cantos son en realidad el deseo de nuestro corazón para bendecir a nuestro Señor y no composiciones de moda.
Por ejemplo, ahorita que está de moda el famoso worship, ¿va? A mí no me gusta mucho el worship por lo mismo, porque a veces son solo palabras repetitivas que a veces no tienen fundamento. También muchas veces hay coros que uno dice, ah, qué bonito suena, pero cuando uno le pone atención, son coros que parece que no se le están cantando a Dios, se le están cantando a la pareja o a alguien más. Entonces es importante que por eso se ponga atención. Y ahorita sobre todo que ya está la famosa inteligencia artificial, también ya puede pasar. No sé cuántos han usado algo así, y yo un día me puse a buscar el famoso Suno. Lo que hace ahí es de que yo puedo venir y le puedo decir, Suno, yo quiero una canción de tal y me la puede componer, o incluso lo puedo pedir a Gemini o a ChatGPT. Quiero una letra de tal y me la puede escribir. Y luego uno le da las direcciones a Suno y quiero que esta canción sea en este orden y que tenga este ritmo y tales cosas. Y solito crea la canción. Pero muchas veces eso está pasando actualmente, ¿verdad? Ahorita que la famosa canción de Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se volvió viral y como decían algunos, suena chilera, pero no la hizo nadie. Hasta me salió una vez un video de uno que ni cristiano es y que dijo, ya preocupa un poco que la inteligencia artificial haga alabanzas y que tal vez las estén cantando en iglesias. Y le dijo una persona que no es cristiana. Entonces hay que ponerle ojo, ¿verdad? También parte de lo que hay que tener, así repito porque ya no me queda mucho tiempo, está el cántico de Moisés, Éxodo 15:1, que enseña que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Tenemos el cántico de Débora, enseña que el pueblo debe ofrecerse voluntariamente. Y el cántico de Ana, que exalta al Señor diciendo que no hay santo como Jehová. Vamos, repito así, con la unción pastoral de la alabanza. Primera de Samuel 16:23, David tomaba el arpa, tocaba con su mano y Saúl tenía alivio, estaba mejor. Esto nos habla cuando Saúl era inquietado y cuando David tocaba el arpa era liberado. Y eso es parte de la unción pastoral. Esta unción es la que alivia, sana y liberta endemoniados, como Saúl, que era atormentado por un espíritu inmundo. David, por la unción que se movía en su persona, hacía que se sintiera aliviado y mucho mejor. El pastor, prácticamente una de las características es que da la vida por sus ovejas, y esto se manifiesta en la alabanza, porque prácticamente cuando alabamos a Dios hablamos de Jesús que vino y dio su vida por nosotros. Una característica del pastor también es que guía para guiar y que debe ir al frente. También cuando el apóstol Pablo dijo que sabía vivir en pobreza y en riqueza. La función del pastor demanda que debe apacentar el rebaño cuidando a las ovejas. Mírale a la par y dígale, tú eres la oveja engordada, ¿o no? No. Algunos solamente buscan esta oveja para alimentarse con la leche de estas ovejas y debe fortalecer a la oveja débil. Parte de la unción pastoral es la unción de la alabanza del pastor sirve en primer lugar para restaurar a las ovejas, para que puedan levantar su voz y cantar con júbilo al Señor. El canto pastoral nos ayuda para que cantemos a Dios con libertad, y el que tiene pastor también tiene el sustento diario. Entonces esta unción es bien importante. No sé cuántos de aquí tienen pastor, y esa unción pues ya debería estar con nosotros en la alabanza. Y por último, la unción evangelística en la alabanza. A ver, rápido. Dice que tendréis cántico como de noche, en que se celebra Pascua y alegría de corazón, como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. La alabanza puede ser utilizada muchas veces para traer incluso al que estuvo perdido o al que no conoce a Dios. Esa unción es para cantar a las maravillas de Dios y que aquellos que no lo conocen o que se han alejado de Él puedan glorificar a Dios volviéndose de una manera de vivir. Hace unos días me salió un video en el TikTok que ponían, este es el ambiente con el que me criaron mis papás, y ponían el video de una iglesia donde están orando y ponían la de mi corazón te alaba, mi corazón, y se escucha bien bonito y a uno le dan hasta ganas de adorar en ese momento. Y yo miraba comentarios que varios ponían, yo me alejé de Dios y me dan ganas de volver pero no puedo, y varios le ponían como que no, regresa a tu casa, regresa con Dios. Pero se imaginan, a causa de un video de una alabanza con un pedacito de 30 segundos, a una persona le dieron ganas de regresar a los caminos. Entonces es parte de la unción evangelística que tienen los coros y la alabanza. Y volvemos con el ejemplo de Pablo y Silas cuando cantaban en la cárcel y se abrieron, y hubo el terremoto y se abrieron las cárceles, ¿verdad? ¿Por qué?
porque dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido, pero ninguno había huido en ese momento. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, a consecuencia de esas alabanzas, él recibió a Cristo y no solo fue salvo él, sino que fue salvo él y toda su familia. Entonces, es parte de la unción evangelística que tenemos. Y la alabanza evangelística trae el testimonio de una nueva vida en Cristo y trae recuerdos para quien se alejó de la comunión de la iglesia. Qué bonito, ¿va? Entonces, esa unción es la que deberíamos de pedir, porque yo me acuerdo cuando vivía con mis papás allá en zona 5, pasaba uno que decían que era pastor, y él repartía pollo y siempre pasaba en su bicicleta, pero cuando yo miraba, iba cantando: cuando el Señor hiciere volver, y se escuchaba como a 2 cuadras, el Señor va a cantar, y que no, uno escuchaba y se ponía contento. Entonces es parte de esa unción que uno puede tener, porque quién sabe, cantando una alabanza puede atraer a alguien a la iglesia. Y Dios permite incluso que algunos cantos que fueron preparados para Él sean cantados por gente que no conoce a Dios, y eso sirve como testimonio de Dios. Un ejemplo bien claro: el famoso Elvis Presley, que en todos sus conciertos él cantaba Amazing Grace. Y Amazing Grace es una alabanza hermosa, la de Sublime Gracia, y que en realidad es una de las canciones más conocidas en el mundo y que habla una gran verdad de la gracia del Señor. Entonces, aquí está el resumen de los 5 ministerios de la alabanza: la unción apostólica, profética, pastoral, magisterial y evangelística. Y pues la iglesia debe estar bajo la cobertura de los 5 ministerios que nos prepara para llegar a la estatura del varón perfecto, y esto incluye a la alabanza, donde seremos perfeccionados en la alabanza. Amén. Gracias, hermano, y como dijo mi papá, fácil el tema. Gloria a Dios.